Amados hermanos, muy buenas noches, la paz del Señor para todos ustedes. Qué grato es ver la comunión del pueblo de Dios de una manera muy gratificante y esperanzadora para nuestra fe cuando nos reunimos como un cuerpo. La palabra de Dios que estamos viendo en Tesalonicenses, Pablo daba gracias al Señor por la manera en que la palabra del Señor había obrado en los creyentes, ¿no? Como con plena certidumbre también. Y dice en primera Tesalonicenses 2, que estamos viendo, que vamos a volver a ver el domingo 2:13, dice que recibieron la palabra de verdad, la palabra no como palabra de hombres, sino como la palabra, según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios solo puede actuar en los creyentes. Por eso la palabra de Dios nos motiva, no es la motivación humana. Estaba lloviendo, mi fe dudó ante media hora antes hasta que llegó la primera ovejita muy fiel, mojadita, como un pajarito, pero llegó y a través de ahí empezaron a llegar más y eso alimenta nuestra fe también, porque sabemos de esta manera que la palabra de Dios está obrando en ustedes, mis amados hermanos. Vamos entonces a la escritura. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, pero vamos a relacionar Efesios 4 con un texto que vimos o que dejamos como tarea. No sé si hicieron la tarea, espero que sí. No sé a quién le voy a tomar la tarea, espero que a alguien, pero dejamos un texto para comparar. La escritura hay que relacionarla. Hay infinidad de textos. La escritura no es única de interpretación privada, sino de ser relacionada con otros textos para completar y para empaparnos y entender perfectamente la enseñanza que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Efesios 4:11 hasta el 16. Y estamos viendo a través de la línea de estudios cómo el Señor ha dejado para que la iglesia sea un cuerpo, una serie de dones y ministerios en la iglesia que deben trabajar de manera unida, concertada, como dice en el verso 16, ¿no? Bien concertado y unido. Pero este grupo de ministerios respaldado por hermanos y hermanas que tienen estos dones que están en el verso 11, debemos trabajar de manera armónica y juntamente para perfeccionar a los santos, darle las herramientas a los creyentes de la iglesia local, ¿cierto? ¿Para qué? Dice en el verso 12, para la obra del ministerio. La palabra ministerio que está aquí en el texto de Efesios significa diácono o significa servicio. Y ahí viene el término ministerio o servicio. Entonces van a ustedes a recibir del Señor herramientas, maneras, formas, prácticas para llevar entonces en el ministerio, en el servicio los unos a los otros, dice el mismo verso 12, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Hasta ahí estamos, eso es obra del Señor. Recuerden, en 1 Corintios capítulo 12, vimos quién da los dones, quién da los ministerios y quién opera a través de ellos dos en la iglesia. Hablamos quién da los ministerios, quién da los dones, perdón, es el Espíritu Santo, entrega a uno y en particular como él quiere. Aunque en Romanos capítulo 12 dice que quien da el ministerio, da el don, es Jesús. No hay contradicción ahí porque ellos son una perfecta unidad. Eso es lo que quiero resaltar. Pero los ministerios sí los entrega Jesús. Los ministerios son dados por Jesús a una serie de hermanos, un grupo de hermanos que aquí dice en el verso 11 los identifican con dones también para que perfeccionar a los santos, para que podamos servir, para que la iglesia se edifique. Ahora, verso 13. Hay un proceso, hay un tiempo. El verso 13 ya lo me dice, hasta que todos lleguemos. La tarea de todo esto que hemos visto en el verso 11 y el verso 12 es llegar a un punto. Hasta que todos lleguemos, quiere decir, hay un tiempo determinado por el Señor. El Señor siempre tiene sus tiempos. Recuerden, en la Biblia, cuando se usa el término tiempo, se usan en dos palabras en el griego, no en el español. Por eso hay que ir al texto griego y entender a cuál tiempo se refiere. Uno es el cronos, que es el tiempo humano, el que de ahí viene la palabra reloj o cronómetro, por ejemplo,
todo aquello que sirve para medir el tiempo viene de la palabra en griego cronos. Y también viene el término griego que es kairos, que también significa tiempo o momento o época. Entonces, el Señor tiene un tiempo específico y en sus planes y en sus propósitos, Él dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siempre hay un principio y un final, hasta que todos lleguemos. Debemos estar creciendo, dice el verso 13, mis amados hermanos, en dos cosas para llegar a una tercera. La primera es debemos estar creciendo en la unidad de la fe. La unidad de la fe significa, mis amados hermanos, que debemos crecer en la doctrina que ha sido enseñada. En Efesios capítulo 2, versículo 20, se habla de que el fundamento de los apóstoles y los profetas ya fue entregado y debemos edificarnos sobre ese fundamento que no debe ser ni cambiado, ni tergiversado, ni manipulado. Por eso Pablo dice, el Señor ha constituido a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, al cumplir esta tarea, hermanos, en la iglesia local hay un resultado. El trabajo de todos en los diferentes servicios que prestamos a la iglesia, mis amados hermanos, diversos ministerios, sea con niños, sea con jóvenes, sea con damas, sea con caballeros, es directamente, hermanos, llegar a este primer conocimiento, a esta primera unidad de la fe, ¿no? Verso 14, verso 13, perdón. Unidad de la fe, enseñar la palabra de Dios. Y viene el término y, que es un conector porque va ligado del conocimiento del Hijo de Dios. A través del conocimiento o de la unidad de la fe en la palabra, todo lo que usted aprenda de la Biblia y todo lo que se le enseñe correctamente de la Biblia lo tiene que llevar a un resultado o nos tiene que llevar a un resultado. El resultado es, mis amados hermanos, a conocimiento del Hijo de Dios. Esto significa, mis queridos hermanos, llegar entonces a recibir madurez, llegar a conocer tanto a Jesús de verdad de una manera tan personal y directa que el resultado inmediato de la doctrina más la comunión con Cristo en oración, una comunión en búsqueda del entendimiento, en conocerle, en ver quién es Él, en adorarle y alabarle de la manera correcta es entonces crecer. Dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Eso se llama madurez. Para eso debemos ser o debemos estar trabajando. Entonces, ¿para qué necesitamos? Ahí fue donde llegamos el jueves anterior. ¿Para qué necesitamos la unidad de la fe, del conocimiento y la madurez que esto lleva? Y miren lo que dice en el verso 14, otro que me da la razón, gracias, me da la razón o da el Señor, no el hombre, da el Señor la razón del por qué necesitamos ser perfeccionados, verso 12, ¿por qué necesitamos servir en los ministerios? ¿Por qué necesitamos ser edificados? ¿Por qué necesitamos unidad en la doctrina? ¿Por qué necesitamos conocer a Jesús? Y dice, para que, o a fin de que no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí fue donde quedamos en estos jueves anteriores y estuvimos viendo un texto en Hebreos capítulo 5, ¿no? Aquí en el texto de Efesios 4:11 hasta el 16 vamos a ver tres temas, o estaremos viendo antes de terminar tres temas. Acabamos de ver el que implica la madurez hasta el verso 13. Vamos a ver ahora a partir del verso 14 al 14 hasta el 15, no más el 14, lo que tiene que ver con estabilidad en la fe, no ser niños veletas. Y en el verso 15 hasta el 16, 15 y 16, vamos a ver lo que significa la integridad. Hay tres cosas que impiden la madurez. Una son los falsos maestros, que está en el verso 3, verso 14. Otra es la falta de verdad, que está en el verso 15, y la falta de amor, que también está en el verso 15. Esos tres razones, estas tres causas son la razón del por qué a veces los creyentes no son maduros en Cristo, porque les falta, porque están mal enseñados o porque no siguen la verdad, verso 15,
o porque no la practican en amor, que dice crezcamos en todo, en el verso 15. Entonces, vimos un texto, Pablo dice en 1 Corintios 3:1, de modo que, dice Pablo, Pablo es el más grande evangelista, el más grande maestro, el más grande teólogo, llamémoslo así, nunca fue rico, nunca vivió de riquezas como los maestros de hoy día que solo buscan su propio bien y beneficio. Él murió solo, pobre y decapitado en una cárcel romana después de estar 2 años allí, cada vez más acosado. Al principio vivía en una casa, estaba un centurión, después ya fue llevado a cárceles más duras y finalmente decapitado por Roma. Pero hermanos, él enseñó esta verdad: sean imitadores de Cristo, andad en amor, dice en Efesios capítulo 5, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Y él más adelante dice en 1 Corintios, sean imitadores de mí. La razón de este texto en Efesios, hermanos, es aprender a que nos imiten. O sea, que podamos dar algo para que nos imiten. Tanto el que enseña aquí, con todo respeto, que estoy aquí con gran temor y temblor, sino también aquellos de ustedes que están escuchando la palabra de Dios y deben de ahí tomar las herramientas, los principios bíblicos para edificar, para madurar en su carácter y a la vez buscar que otros los copien, los imiten, ¿no? Hoy día la juventud imita todo menos al Señor, ¿no? Imitan, tienen otra clase de ídolos, tienen otra clase de referentes, pero nosotros estamos llamados a plantarles a nuestros hijos y jóvenes el verdadero referente que es, mírenme a mí. No sé cuántos de ustedes se atreverían a decirle a sus cercanos, mírenme a mí, y a través de mí van a ver a Cristo. Yo creo que muy poquitos, ¿no? Temblaríamos, ¿no? Porque ¿qué puede haber de bueno en mí, no? Pero sí debe ser, si voy a ser un evangelista, yo tengo que buscar que ellos vean en mí a Cristo. Y para eso es necesario, hermanos, entonces, que tengamos cierto grado de madurez. Por eso Pablo decía en 1 Corintios, mire, yo no puedo hablarles a ustedes, a ustedes los creyentes, porque dice, hermanos, yo no les puedo hablar al mismo nivel. A veces en la iglesia, hermanos, hay que hablar en diferentes niveles. Algunos hermanos se puede hablar de temas profundos. Hay otros hermanos que toca bajarles el nivel, hablarles como a jovencitos, y hay unos que toca hablarles como a bebés. Porque Pablo decía, vea, yo no pude hablar, de pronto él sí quería, y más adelante lo dice en Hebreos también, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No se asuste si usted es un niño, asústese si usted es un niño a un carnal, porque debe haber un crecimiento. No está mal ser un niño, ¿no? Cada día vemos, por ejemplo, cuando nos conectamos con Keren, ver a mi nieta con cosas diferentes, ¿no? Gestos diferentes, balbuceos. Para nosotros es, pues, no recordar los momentos en que nuestros hijos están en la misma condición y es una experiencia, ¿no? Ver cosas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, o espera de nosotros. No nos quedemos en el nivel de niños, sino vayamos creciendo y mostrando a través de nuestra comunión en el conocimiento de la palabra, el crecimiento de la palabra, la unidad de la fe y en la intimidad con Jesús, hermanos, en verdadera adoración y alabanza. Estamos hablando con mi esposa antes de la reunión, en oración. Así es que conocemos a Jesús. La palabra nos muestra a Jesús, pero a través de la comunión en nuestro cuarto o en la comunión de iglesia vamos a empezar a ver a Jesús reflejado. Vamos a ver en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Voy a tratar de enfocar ese aspecto de la parte emotiva de Jesús. No sé si ustedes alguna vez han pensado a profundidad qué siente Jesús. Lo vemos haciendo milagros, lo vemos haciendo cosas maravillosas, sufriendo, pero la parte emotiva, la parte de su alma, ¿qué siente él? Vamos a tratar de ver algo de eso en Marcos 6, 45, para aprender a crecer un poquitico conociéndole. Cuando uno conoce a alguien especial, uno ama a esa persona. En ese caso, a Cristo. Pero Pablo decía, yo no puedo seguir hablándoles a ustedes como espirituales, tengo que bajar el nivel y hablarle como carnales. Es muy feo quedarse como un niño carnal. Los de Corinto eran niños carnales y Pablo les reprendió duramente por eso. Entonces, hermanos, Pablo dice aquí en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, la palabra niños en la Biblia es nepios, ahí figura nepios. Y nepios puede tener varios significados, puede ser hablando de los recién nacidos, o sea, hay que mirar el contexto. Cuando usted lee
La palabra niño en la Biblia, por lo general, es el término nepios, pero tiene que ver en el contexto a qué se refiere. Por ejemplo, en Mateo 21, Mateo 11, 25, por ejemplo, el Señor dice, orándole al Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Eso significa que las cosas del Señor las debemos recibir en el mismo sentir, con inocencia, obviamente, con sencillez, hermanos, con franqueza, y el niño aprende rápido también en ese aspecto. Entonces, el Señor honraba al Padre en su oración porque no se los entregó a los estudiados de que él conocía, esos maestros religiosos, sino se los revela a aquellos que en verdad, dice como en Juan 4, verdaderos adoradores, que le buscan en espíritu y en verdad. Cuando eso sucede, hermanos, es cuando nosotros debemos tomar la actitud de niño. Nada más ahí. También habla de niños, de aquellos que poseen un conocimiento, que solo poseen un conocimiento natural, ¿sí? Se les llama indoctos en Romanos 2:20. No han crecido como debieran en su entendimiento, son espiritualmente inmaduros, se quedan niños ahí, simplemente con la base de la salvación, pero no crecen más de ahí. La tarea de la iglesia, mis amados hermanos, es dar las herramientas para que todos crezcamos. Otro texto que vimos en Hebreos capítulo 5, que tiene que ver con este texto, fue característica de los tardos para oír. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 5. Y vimos varias características de los tardos para oír. Pablo dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ustedes tienen una necesidad, les hace falta algo, ¿cierto? Hoy pues mi esposa es muy perdonadora, pero a mí me toca y se escondía de ella. Yo al 10, ella se acuesta temprano, pero tipo 11 hay un ratón que siempre se mete a la nevera. No hemos podido capturar ese ratón. Y ese ratón se mete a la nevera a comer leche con bocadillo, porque le entra una ansiedad, una necesidad de algo de dulce. Ese ratón se llama Carlos. Yo tengo a veces necesidad de comer algo dulce tarde. Es ya una, también por allá, sí. Es como un, no sé cómo llamarlo, pero Pablo decía, mire, ustedes debiendo de ser maestros también tienen una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Dice Pablo en Hebreos, se os vuelve a enseñar. Uy, qué triste es, hermano, volver a explicar el evangelio a los mismos creyentes. Pablo dice, ustedes tienen, se necesita que se les vuelva a enseñar las primeras pasos o los primeros etapas de la palabra de Dios. Falta de conocimiento, eso es un tardo para oír, alguien que se le tiene que volver a enseñar. Y Pablo dice, ustedes llegaron a ser, o sea, quiere decir, eso se demoró, eso fue un proceso, no crecieron. Pablo tuvo que echar para atrás en cierta manera, retroceder para volver a retroalimentar a la iglesia, en este caso a los hermanos de Hebreos, a los que él escribió, porque dicen que el autor de Hebreos es más probable que haya sido el apóstol Pablo. Dice, han llegado a ser tales, ¿sí?, que usted tiene necesidad de leche, no se les puede dar alimento sólido. Por ejemplo, a Elizabeth y los que tuvimos nuestros bebés chiquitos, pequeños, no les damos alimento sólido, ¿cierto? Después para ir destetando al mes, se le empieza a dar papillitas y cositas así, suave, que puedan masticar, que aprendan naturalmente a morder y a deglutir. Pero eso es algo natural en ellos. Y Pablo decía a estos hermanos, ustedes tienen necesidad de leche, no alimento sólido. ¿Qué pasa cuando a un bebé se le da alimento sólido? ¿Qué pasa con un bebé que si come algo que no puede mascar? Se atora. ¿Y qué hace por lo general con ese alimento? Casi ojalá lo pasa, pero casi siempre lo bota. Entonces así pasa con muchos creyentes. Se le da alimento sólido, hermanos, y en lugar de digerirlo para alimentarse, lo escupen, ¿no? Entonces toca volver a darles leche. Y así pasa en la iglesia. Y Pablo decía, todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿cierto? Porque falta madurez. Por eso el trabajo de Efesios 4:11 hasta el 16 es dar madurez, llevarlos ustedes, hermanos amados, a la madurez en Cristo, a la madurez en Cristo. Y eso solo se logra, porque dice ahí en Hebreos 5, dice, porque es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Bien, les he dado tiempo para que vayan meditando sobre la tarea, porque voy a la tarea. Entonces, vamos a tener, Pablo dice, no sean niños fluctuantes.
tomé en contexto una porción en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos a Gálatas 4, que está relacionado en su contexto en cierta manera con Efesios, porque Gálatas 4 habla de los hermanos, que Pablo habla de los de Galacia, que empezaron otra vez, y Pablo decía, no sé quién les llevó a esto, ¿no? No sé por qué ustedes se devolvieron. Pablo decía, si aún un ángel del cielo les enseña un evangelio diferente al que hemos enseñado, sea anatema, no crean. Pero los de Gálatas, los hermanos en Galacia, en la iglesia a Gálatas, donde Pablo escribe, se dejaron envolver por los judaizantes y ellos se echaron para atrás. De la gracia querían caer a la ley de nuevo. Y Pablo urgentemente les escribe esta carta. Y en el contexto de Gálatas 4, capítulo 3, más o menos por ahí, todo el capítulo está hablando de eso, pero para llegar al 4.1, que es lo que vamos a ver rápidamente hoy, Pablo habla de todo eso, cuál fue el propósito de la ley, para qué sirvió la ley, por qué fue pacto, por qué se recibe por fe y todo esto, y lo menciona en los primeros 3 capítulos. Pero llega al capítulo 4 y hace una comparación. Bueno, aquí es donde empieza la tarea. Yo les dije, hermanos, preparen características de los niños en Cristo según Gálatas 4, 1 al 7. Hay unas características, se pueden deducir. ¿Alguien me puede ayudar diciendo, por lo menos arrancando con una? Vamos a leerlo el 4, 1 al 7. Dice así. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios y por medio de Jesucristo. Aquí un poquitico voy a cerrar. Listo. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a Gálatas y empecemos. ¿Quién se arriesga? A ver, ¿quién fue el que hizo algo de la tarea? Por lo menos leyó el texto, envié dos como avisos por el interno en el grupo, recuerden la tarea, algunos pusieron manita, y dije, bueno, qué bien. Hermanos, a ver, ¿quién comienza? Hay varias características acá, ¿verdad? Yo tengo en su proceso de crecimiento, punto 1, el niño, porque estamos hablando de niños espirituales, ¿no? Pablo da el ejemplo de un bebé, pero eso es aplicado a lo espiritual, entonces tenemos también aplicarlo a lo mismo. Pablo se refiere aquí a los creyentes, en este caso a los de Gálatas, se refiere también a nosotros. Y es lo que Silvia dice, mientras es niño, ¿verdad? El niño no se va a diferenciar en nada del esclavo, aunque es señor. Él tiene una propiedad. Sin embargo, ¿no? Puede ser comparado en este caso, un niño en Cristo puede ser comparado en cierta manera con un esclavo. ¿Por qué? Porque va a ser lo que el esclavo dice en cierta manera, porque él va a ser puede ser llevado como un muñequito de aquí para allá. En la palabra en Efesios está hablando de llevar de todo viento de doctrina, habla la palabra peripateo, que es como darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta. Aquí usamos ese término que lo vuelven a uno como trapito, ¿no? Que lo hacen girar a uno y lo enredan. Así son los malos maestros. Y Pablo, en cierta manera, quería enfocarse en ese aspecto y más adelante él lo confirma. Muy bien, Silvia, punto 1, ¿no? En su crecimiento, mientras es niño, él puede ser comparado con uno que aún es esclavo. ¿Qué más? Otro. Marisol, perdón. ¿Por qué? Siga, tranquila. Bien, sí está bien. La que quiera en el contexto que estamos hablando, tranquila. ¿Qué significa eso? ¿Su merced pudo estudiar algo en el contexto o se lo explicamos?
¿Por qué necesita un niño tutores? En este caso, Pablo, más adelante, no, él habla de que la ley, no, atrás lo menciona, la ley fue dada como ese tutor, el ayo que nos llevaba a Cristo. Entonces el niño siga, Marisol. La idea, siga, tranquila, no la quiero interrumpir. Entonces tiene que ser enseñado a ser un buen, voy a dar algunas, administrador de lo que él va a heredar. Para eso necesita tutores, ¿cierto? En la Biblia, aquí en Gálatas, se habla de la ley lo va a llevar a mostrarnos a Cristo. Pero en Efesios, ¿cuáles serían los tutores y los curadores? Pablo aquí habla, en este ejemplo, en plural, no dice tutor, cuidador, curador, sino tutores y curadores. Más de uno. ¿Quiénes son en la iglesia entonces? Los pastores maestros, ¿cierto? Esos son los que tenemos, con respeto y temor, el encargo de enseñarles a ustedes, niños, lo que tienen, que no lo pueden disfrutar mucho, algunos ya lo están viviendo, pero no lo saben disfrutar todavía porque son, ¿qué? Niños. Niños, no hay que asustarnos si aún somos niños, pero sí, preocupémonos si aún nos quedamos como niños, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado en eso. Muy bien, ¿qué otro? Muy bien, Marisol, gracias. Van dos. Yo tengo 8. A ver si me... En su identificación, o sea, cómo se identifica, que es más o menos lo que dijo Virgilio, él muchas veces se porta como un esclavo, porque está sujeto a uno, pero puede ser comparado con uno que aún no vive en libertad. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo recalca esto y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Un niño en Cristo, por lo general, es esclavo de algo, no tiene la madurez para defenderse y discernir, entonces en cierta forma está limitado. Algunos se quedan en ese aspecto. Con mi esposa estuvimos hablando de eso también, algunas situaciones que la carne genera, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos luchas contra 3 enemigos. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? La carne, el mundo y Satanás. Falta uno más. En realidad hay uno 4, pero no. La carne, el mundo y Satanás. Pero ¿contra quién tenemos que luchar primeramente? Contra nosotros mismos. Porque yo soy el que permito o no permito la madurez. El mundo está afuera, Satanás está afuera, ¿no? La carne está adentro, obviamente, pero ¿quién da el control? ¿No? Entonces, ¿cómo damos el control a algo? Es entregándoselo a algo, ¿sí? A alguien, ¿sí? A la carne o a Cristo. Romanos 12 dice eso. Os ruego, dice el Señor, por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos, todo lo que confíe en nuestro cuerpo, alma, espíritu, en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es racionalmente. No se conformen a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprendan que la voluntad de Dios es buena, claro, perfecta. Entonces, la primera lucha es con nosotros, ¿no? Eso lo dice en Santiago capítulo 1, ¿no? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso el que es niño en Cristo necesita un tutor que va a estar ahí para protegerlo, ¿no? Para enseñarle a discernir. Pablo habla en la palabra de que algunos hermanos no tenían el discernimiento o eran más maduros, perdón, porque estaban ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Otro. ¿Alguien más tiene uno diferente? Para los que están en Zoom, a ver, tengo un buen grupo en Zoom hoy, gracias a Dios también. Podríamos preguntar a alguno de ellos, se arriesgarían de pronto a contestar a algunos de los que están ahí. Otra diferencia más, otra característica de un niño en Cristo según Gálatas 4. Les voy a dar uno más. Hemos visto en su crecimiento, aún el niño, en su identificación puede ser como un esclavo y en su administración. Silvia dijo algo también. En su administración, ¿él es qué? En el verso 1. Administración. Recuerden, Pedro dice que debemos ser administradores y buenos administradores. Ahora, un niño en Cristo, en cuanto a su administración, él no sabe qué es qué. En el verso 1 lo dice. Verso 1. Heredero es el estado final. Pues la parte de la herencia es muy particular. Hoy hablábamos con un hermano de una herencia. Está metido en un problema de pago de impuestos por una herencia. Dios lo bendiga y le dé sabiduría. La herencia es más que todo muy personal, ¿no? ¿Cierto? Alguien hereda, un familiar, un padre, alguien, pero lo que estamos viendo acá, lo que quiero que lo que lleguemos que dice al final del verso 1 es que
Él es niño, aunque es heredero, él no sabe qué es que, miren lo que somos los cristianos. Señor de todos. Pablo lo dice. Por aquí tengo el texto, es que yo estoy leyendo aquí el, 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 el diagrama que ahora hago para los mensajes. Entonces tengo los versos en otro lado. Pablo dice que en realidad nosotros somos dueños de todo, ¿no? Somos, todo es nuestro, dice en 1 Corintios 3:21. No lo entendemos, pero debemos aprenderlo, ¿no? No entendemos que aunque posicionalmente somos herederos, estamos destinados a heredar todas las cosas. Eso está en 1 Corintios 3:21 y 22. Como somos niños, o como aún hay niños, no lo entiende, debe aprender. Eso se aprende. Hay dos cosas que tenemos, una cosa, disculpen, que tenemos firme en Cristo, es nuestra posición en Él. Lo que el Señor nos ha entregado, más bien usar la mano así, lo que el Señor nos ha entregado, que nosotros no podemos hacer nada, Él nos lo da de pura gracia. Por ejemplo, Juan 1:12, ¿qué nos da el Señor? ¿Qué nos hace el Señor? ¿Qué Él nos da? Nadie puede hacerlo por voluntad propia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ¿qué? Ser hijos de Dios. Por eso el que es, algunos son sin hijos en realidad en esta manera. Por eso el Señor necesita adoptarnos, dice en el verso 5 de Gálatas. Esa es otra característica de un niño en Cristo. Él entiende que ahora es hijo natural. En Roma, en la cultura romana, cuando el bebé nacía, la partera colocaba el bebé en el piso y el padre se acercaba al bebé. Y si el padre lo alzaba, él reconocía al bebé como hijo de él. Así, allá no había pruebas de paternidad. La mujer tenía el bebé, ponían el bebé en el piso y el supuesto papá o el hombre, ese era lo que ellos hacían, se acercaba. Si alzaba al bebé, era reconocido como hijo. Si no lo alzaba, el bebé era desechado. Lo llevaban a los pantanos a morir. O lo dejaban en la calle hasta que llegaba alguien misericordioso y ¿qué? Lo recogía. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Esa es la figura que Pablo dice para que recibiese a los que estaban bajo la ley, verso 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso fue lo que el Señor hizo. Él no nos dejó ahí, sino fue y nos levantó, nos recogió. Y no, aunque no era el padre natural de ese bebé, en el caso del ejemplo romano, la persona que recogía ese bebé lo adoptaba y pasaba a tener los mismos derechos que sus hijos naturales. ¿Sí me entienden el ejemplo? Los mismos derechos. No era, ay, usted es el adoptado. A mí en mi casa me decían que yo era el adoptado, porque todos mis hermanos son pelones y viejitos ya. Yo soy el único moreno con pelo y con todas sin arrugas. No, pero la vejez pega, hermano. Entonces decían que yo era adoptado. Entonces yo crecí como con esa broma encima y no, en cierta manera, uy, cómo el adoptado, pero bueno, cuando el Señor llegó, yo prefiero ser adoptado del Señor ahora y no adoptado de otra manera. Los hermanos son crueles a veces, ¿no? Pero no nos digamos nunca, ay, este es el adoptado porque es diferente. Hermanos, miren el buen ejemplo entonces. ¿Qué otra característica? Para no alejarnos mucho del tema. A ver, ¿qué más? Yo tengo aquí 9, 8, 9. No sé, ustedes me ayudan si llegamos y no, yo se la digo. ¿Alguien más tiene alguno? Hermano. Dígame quién habla, Elizabeth. Ah, sí, Elizabeth, sigue, hermanito. Bueno, vamos a ver si lo entendí. En el 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bien. Ahora tenemos también al Hijo de Dios, a Cristo en nuestros corazones, su espíritu. Sí. O sea, ¿en cuanto a qué? ¿Aló? Sí, Señor. Sí, puedes completar la idea, Elizabeth. ¿Cuál es la diferencia entre un niño en Cristo y un creyente? O sea, más consciente. ¿O cuál es la similitud? Podríamos usar también, porque aquí ya hay una similitud en lo que dice Elizabeth. ¿Que somos qué? Por eso Pablo dice, vea, y por cuanto sois, eso es una consecuencia. Mire, si cumplimos lo que está a partir del verso 5, Pablo habla con un tiempo presentes. Por cuanto sois qué? Hijos de Dios, vamos a recibir un efecto. Vamos a recibir dos cosas. Yo lo tengo acá. Dice el Dios, porque Dios ha hecho dos cosas acá. Dios envió a su Hijo, ¿sí?
dice en el verso 4, viene Dios envió a su Hijo. Y también, ¿qué dice en el verso 6? Dios envió ¿a quién? A su Espíritu. Ahí está, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para los que no creen en la Trinidad. Entonces, en cuanto a su humanidad, Dios envía a Cristo, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? O sea, ¿por qué lo humanó? ¿Por qué lo humanó? ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiesen la adopción de hijos. Ahora sí lo que dice Elizabeth, verso 6. Y por cuanto sois hijos, ¿está hablando en qué? ¿Por cuanto fuimos, por cuanto seremos o por cuanto ya somos? Ya somos, ¿cierto? Tiempo presente. Y Pablo lo dice, si ustedes entienden y comprenden esta verdad, por cuanto ustedes ya lo son, esto es un verbo aoristo, quiere decir, se hace en el pasado y tiene un efecto continuo, es como en la gramática del presente continuo, se inicia en el pasado y continúa. Sois, verbo es del verbo ser, ¿cierto? Sois hijos. Usted no es hijo ayer, hoy es hijo y mañana no lo es. No, usted es hijo desde el momento en que, ¿qué? En que recibió, ¿qué? El verso 5. La adopción. La adopción, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo romano, el hombre de la persona recogía ese bebé en la calle y tenía los mismos derechos que los demás hijos naturales de esa persona, ¿sí? Entonces, como ya recibimos la adopción de hijos, ahora, como ya lo somos, tiempo presente, tiempo futuro y tiempo pasado igual, Dios envió y nos da dos cosas. Dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Cuando dice que envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, ¿de qué está hablando? ¿Qué podría tener la idea ahí? ¿Tener qué? Comunión, ¿cierto? Al estar su Espíritu acá, porque ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu. ¿Quién nos ayuda en nuestras debilidades? El Espíritu. ¿Quién nos enseña? El Espíritu. ¿Quién nos guía a toda la verdad? El Espíritu. Por eso tiene que ver con comunión. Y dice, y ese Espíritu, dice, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. Mire, hermanos, hay que tener cuidado con este término. La palabra Abba, Padre es muy respetuosa. Yo por lo general lo hacía por ignorancia antes y lo digo con respeto para quienes lo están haciendo. Por favor, entiendan. Yo. Antes lo hacía por ignorancia porque no había entendido en mi psiquis, creo que entendí eso. Espero que ustedes me comprendan lo que voy a decir ahora. Yo hablaba mucho con el Señor, aunque es parte de su confianza, porque tiene que ver no solamente que tenemos la comunión con el Espíritu de su Hijo en nosotros, que nos lleva a tener cercanía y confianza. La palabra Abba es como decir algo más como papito, ¿sí? Lo más cerca, ¿no? Pero muchas veces yo oraba de esa manera, ¿no? Papito Dios, y lo digo con respeto, quiero que me entiendan. Yo oraba de esa manera, papito Dios. Pero yo entendía algo, hermano. Dios no es mi papito en ese aspecto. Yo tengo que dirigirme a él con mucho respeto. Él no es mi pana. Yo cometí errores conmigo como al igualarme mi autoridad de padre al nivel de él, ¿no? Y eso me hizo perder ante él, pues claro, él me trataba como un igual, ¿no? A veces se olvidaba de que yo era el papá. Entonces yo no debo olvidar que estoy ante mi padre. El único que ha exclamado a padre es Jesús en 2 ocasiones, porque él sí tenía esa cercanía y confianza perfecta, ¿no? Él es uno con el padre. No quiero decir que si usted lo hace esté mal, por favor, no me entiendan. Yo llegué a ese punto de entender que para mí es muy respetuoso decirle a mi padre, papito. Yo prefiero decirle Padre misericordioso, Padre de la gloria, Padre de lo sobre todo trono. No me atrevo a ir más allá. Ustedes me entienden, ¿no? En el término de mucha cercanía y más confianza. Pero eso es lo que el efecto de que tenemos, hermanos, porque ahora somos en Cristo, ¿no? Somos en Cristo o estamos en Cristo. Les voy a compartir por el tiempo que ya nos corrió los 9 puntos que yo tengo acá en el bosquejo, en el diagrama de Gálatas capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 7, comparándolo con Efesios. Entonces, punto 1, hay un proceso de crecimiento, es niño. Entonces, puede ser comparado con uno que aún es esclavo, porque el niño es manipulable. El niño necesita ser enseñado. Los que tenemos, o los que tienen bebé, digo, tenemos lo que piensa en Elizabeth. El efecto espejo. ¿Saben lo que es el efecto espejo? ¿Algunos han escuchado el efecto espejo? Los niños, los bebecitos. ¿Han visto los bebecitos? Copian todo lo que ven a hacer de sus papás. Hagan ese ejemplo y verá, copian cualquier cosa. Ese es el efecto espejo.
Entonces, en ese efecto espejo yo puedo caer como un niño en Cristo a copiar lo que no es bueno, pensando que es bueno. Hay que tener cuidado con eso. En mi identificación como niño en Cristo, o es una diferencia, él aún no entiende que ese de cierta manera es esclavo, pero que él es libre, que él es libre. Por eso Pablo dice, cuando éramos niños estábamos en esclavitud, es tiempo pasado, ya no debemos estar. En nuestra administración tenemos que aprender que podemos ser neófitos, ignorantes. Tenemos que aprender que ya somos señores de todo. En nuestro discipulado, que tiene que ver con nuestra obediencia, estamos bajo tutores y curadores, ¿no? Esos tutores y cuidadores son los hermanos que están al frente en la iglesia, guiándoles y enseñándoles. Y no solamente hablo del que está aquí presente con ustedes. Maestras, ¿cómo están enseñando a los niños en la escuela de instrucción bíblica? Jovencitos, jovencitas, cada cual debe ser un maestro el uno al otro. En cuanto a su madurez y carácter, que está en el verso 2, el Señor dice que hay un tiempo. No es para toda la vida. Usted no puede quedarse toda la vida siendo un niñito. Tiene que crecer, y si no crece, hay algo que está fallando en usted que debe mirar, hermano, que debemos mirar. Porque en cuanto a madurez y carácter, hay un plazo fijado hasta el tiempo señalado, dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. ¿Por quién? Por el Padre. Porque va a haber un momento en que el Señor va a redimir todas las cosas. Nuestra ignorancia pasará. De manera, pues obviamente, el poder del Señor recibiremos todo ese conocimiento que aún hoy estamos aprendiendo por su palabra. Entonces debemos depender del Señor. ¿Quién da el crecimiento, amados? Dios da el crecimiento. Entonces, todo está en la manera en que yo en mi carácter y madurez dependo de Él. Dependo en la unidad de la fe y dependo en el conocimiento del Hijo de Dios. Dependo de la obediencia para crecer. Entonces, Pablo da una comparación rápidamente, ¿no? Que están en el verso 3 hasta el final, ¿no? Así también nosotros cuando éramos, que Pablo no da por hecho, eso es un tiempo, es un pasado perfecto. Éramos, ¿verdad? Ya no debemos ser, aunque algunos quieran vivir como niños en nuestra condición. Éramos niños, ¿ahora qué somos? ¿Qué somos en nuestra condición? No depende de una, nuestra posición no cambia. Somos hijos en nuestra posición, pero en nuestra condición hay niños que son maduros e inmaduros, obedientes, desobedientes, y tienen diferente grado de crecimiento. Hay un proceso que tiene que verse, hermanos, en sus vidas. En nuestra vida de iglesia se tiene que ver, eso no es algo que salga de la norma bíblica. Es la prueba para su fe, hermanos, de que usted está en el lugar correcto. Porque si está usted en el tiempo, en un lugar donde la tierra es estéril, salga de ahí. Si en verdad eso está pasando entre nosotros, salgan o salgamos. Alguien me dijo hace 2 meses, salga de ahí. Yo le dije, no, señor, no, señor, yo muero con ellos. Porque hablamos de cosas y escuchó con alguien, salga de ahí, hermano. No salga de ahí, si los hermanos no despiertan, salga de ahí. Y yo dije, no, hermano, eso no está en mi mente salir. Seguiré trabajando. Y el Señor me llevó a 1 Corintios 15:58. En nuestra posición, dice Pablo, estábamos, ¿qué? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios hace la obra maravillosa. Y dice algo, ya no eres esclavo al final en el verso, verso 5 en adelante, ¿no? Verso, sí, 5 en adelante. Y así que nosotros ya no somos esclavos, ¿verdad? Sino el que es hijo, dice aquí en el verso 4 en adelante, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la opción de hijos. Vamos a tener algo, dice, así que verso 7, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué tenemos? Herencia. Herencia, eso es algo que nos diferencia de un niño en Cristo. Un niño en Cristo no sabe esas cosas. Entonces, posicionalmente tenemos una dada por Dios, una posición, entiendan la palabra, condicionalmente cambia. Recuerden, la salvación tiene 3 etapas, que es una, la pasada, la presente y la futura. La pasada hecha ¿en dónde? Cruz de Cristo, una sola vez para siempre. Hebreos 9:10 habla de eso, una sola vez. La presente, ¿cómo se llama? Santificación, hermanos, eso es personal. Y la futura la tenemos segura, ¿cómo se llama? Glorificación, esa es la esperanza de Romanos 8. Todos vamos a llegar allá. Algunos por muerte, otros si el Señor viene ahorita, todos parejitos vamos a calificar. Pero a Dios le daremos cuenta, ¿no? En el caso veremos a Dios que en gloria, directamente, le veremos a Él tal como Él es, ¿cierto? Dice en 1 de Juan. Hermanos,
Creo que esa es la mejor motivación para estar trabajando diligentemente en crecer, hermanos, en la fe y en la comunión del pueblo de Dios aquí localmente, para que esta asamblea refleje, lo vamos a ver este domingo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, la iglesia debe reflejar el obrar del Señor a través de su palabra y de los instrumentos que el Señor usa. Porque el Señor usa instrumentos. Primera Timoteo habla que debemos tener instrumentos que Él puede usar para honra, ¿no? Instrumentos útiles, dispuestos. Cada uno de ustedes es un instrumento. Claro, bíblicamente diríamos, no, Dios no nos necesita. Y es verdad. Dios no es que nos necesite, pero Él usa instrumentos. ¿Cómo irán a aquel el evangelio si no va a haber nadie que les hable? Un instrumento. ¿Cómo van a crecer estos niños en el temor a Dios si sus padres no les dan el ejemplo y aquí en la congregación se les refuerza? No, claro, eso está en el hogar. No pensemos que en la iglesia es que me tienen que, entre comillas, salvar al niño y enseñarle la Biblia. No, hermanos, eso es nuestra tarea como padres en nuestra casa primero y en la iglesia se les refuerza. Por eso yo creo que el ministerio, perdón, de maestro de escuela de institución bíblica es muy importante para mí. Es muy valioso porque ahí se pone una base muy importante para que los maestros en la comunión ya mayor, por eso los niños se quedan una vez al mes, creo, ¿cierto? Aquí abajo, para que escuchen palabra más sólida, por decir así, que lo que reciben instrucción, pero todo es una perfecta unión entre los maestros de instrucción bíblica y los maestros que enseñamos aquí o las maestras de instrucción bíblica en damas. Todo es en perfecta armonía. Entonces, hermanos amados, como hay inmadurez, siempre puede estar los peligros del engaño. Por eso Pablo, ya termino, Pablo termina en Efesios capítulo 4, versículo 14. Aún nos falta otro poquito, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí es donde teníamos que llegar. Falta el resto del verso. Entonces, hermanos, los creyentes debemos estar viviendo de acuerdo a algo que ya fue hecho en el pasado, que éramos niños, que estábamos en esclavitud y que estamos bajo las primeras cosas del mundo. Pero el que no es niño, termino ahí, vive en la libertad en Cristo, Efesios, Gálatas 5:1, vive en la seguridad que da Cristo, vive en la posición que da Cristo. El que no es niño está seguro de eso. Puede llegar cualquier mentiroso y usted no va a ser movido. Que no vuelva a pasar, hermano, lo que pasó hace unos meses vergonzosamente afuera, que mientras estábamos en el descanso llegaron unos mentirosos a evangelizar al señor Juan, el esposo de la hermana María, y los hermanos allá en el árbol mirándolos y no hacían nada. ¿Sí? Viendo que el lobo se iba a comer la oveja y nadie hizo nada. Y eso es una exhortación, hermano. Cuando eso vuelva a pasar, ojalá toda la iglesia agarre, rodear al débil y espantar a esos mentirosos. Ahí tocó ir y hablarles fuerte, eso sí, me vieron enojado, pero yo pues, defendiendo la ovejita, que no es ni ovejita todavía, pero oremos para que Juan, la hermana María, da gracias porque él ha cambiado muchas cosas. Sigamos orando por la condición de Juan. Es Juan, ¿cierto? Juan, sí, el esposo de la hermana María y sus dos hijos. Recuerden cómo era él antes aquí y cómo está haciendo ahora. Entonces, el Señor está haciendo su efecto. Entonces, hermanos, no permitamos que lleguen los lobos así descarados a robarse las ovejas. Entonces, no, vamos a defender eso también porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dejar acá, faltaron, bueno, retomaremos algo el próximo jueves para no perder la idea sobre Gálatas y volvemos a Efesios a la segunda parte del verso 14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a ver ese texto en los próximos jueves. Entonces, mis amados hermanos, vamos a terminar acá